Después de escuchar tantas cosas el día de hoy, me resulta difícil saber qué les puedo decir, pero hay una parte en donde me da la impresión de que había esta necesidad de pensar en qué hacer. Y yo diría, pues, hacer, literal. Y quisiera pensar que en el momento en que yo diga estas palabras estoy haciendo y en el momento en que ustedes están sentados del lado están haciendo también. Es decir, el que emite y el que recibe son ambos ejes activos y tanto ustedes como yo hacemos, como Benjamín y la Gente 17 y todas estas alianzas hacen al hacer posible algo como esto. Y me han puesto a reflexionar sobre muchas cosas, muchos intereses, muchas bien, y podría partir de una principal en la cual me he dado cuenta que mi propio gremio, es decir, yo como artista, eh, me resulta un tanto insípido y me hace pensar que un gremio como el de ustedes me hace sentir mucho mejor. Un, un, un entorno en donde se genera una reflexión y una postura ante el estado actual del mundo que, como todos sabemos, está en grave crisis. Pero creería que la crisis no es actual. La guerra ha sido declarada a todos nosotros hace mucho tiempo. Ahora vemos, evidentemente, muchas de las secuelas y de los resultados de esto, pero esto, digamos, yo pensaría que no es del todo nuevo. Como Adriana mencionaba, creo que uno de mis intereses es entender el sonido como un material, es decir, más que el sonido, pensaría más en la materia vibrante, y eso me hace pensar en que el sistema humano como tal no utiliza el oído como un medio que recibe información acústica, sino que el cuerpo en general recibe vibración, por lo cual estamos literalmente expuestos de forma permanente a fenómenos sonoros. Digamos, creo que esa es la base de mi trabajo, esa es la base de mi investigación, pero también creo que he intentado tomar ciertas posturas ante lo que ocurre en el mundo, y al escuchar gran parte de sus aportaciones me hace reflexionar en donde tal vez no estoy de todo mal, ¿no? Es decir, en ocasiones hay esta duda, ¿no? En donde si realmente es consecuente o lógico el proceso que un artista puede llevar, y obviamente la crisis y la duda es parte de eso. Por lo cual, más que palabras, he intentado ahora traer con ustedes algunos procesos, diría yo, pero también algunas imágenes que he compilado a lo largo de estos últimos meses. Entonces, digamos, yo pensaría primero en una cosa que podríamos denominar como lo invisible. Digamos, todas estas fuerzas que nos afectan, modifican nuestras conductas, yo diría nuestros metabolismos, nuestras formas de relacionarnos entre las personas, entre los sistemas como tal. Y obviamente me hace pensar en especular sobre lo que va a resultar de esto. Eh, un poco más adelante les mostraré de dónde vienen estas imágenes, en dónde fueron obtenidas y por qué llegué ahí. Pero un momento en el de creo que la idea o el principio de lo negativo tiene un fundamento que es en suma positivo también. Es decir, por fortuna y desgracia, creo que mi postura en ocasiones tiende a ser bastante, eh, ¿cómo decirlo?, poco amable en términos de mi propia práctica artística. O sea, creo que entiendo la práctica como un formato de confrontación que también da la posibilidad de una reflexión ante lo que somos, ante lo que podemos ser y ante lo que no somos. Y eso creo que de alguna manera funciona un poco como un eje en lo que he intentado desarrollar en los últimos años. Y en ese eje existe también esta necesidad de observar el entorno, de observar los entornos, de observar los contextos y trabajar de manera directa con el contexto y con el entorno. Es algo que en efecto es muy difícil lograr en un entorno comercial como podría ser una galería, por ejemplo. Es
un entorno completamente diferente y creo que eso ni siquiera tendría que esclarecerlo aquí. Creo que podemos entender de lo que hablo, es decir, hay un valor económico agregado en eso y hay todo un sistema detrás de eso. Pero al observar el entorno nos damos cuenta que ese entorno está siendo manipulado también y que por tanto nosotros estamos siendo manipulados también. Y algo que yo nombraría eh, de alguna manera tecnologías de distracción o tecnologías de aislamiento, en la que creo que todos los que estamos en esta sala tenemos una en nuestro bolsillo. Estas pequeñas tecnologías, pues bueno, son ordenadores, ¿no? O sea, es una máquina poderosa, yo diría, ¿no? Pero también es una máquina que distrae, que aísla. Y un poco la investigación que he desarrollado tiene que ver con eso, con observar esas tecnologías. Entonces, bueno, en ocasiones me gusta pronunciarme en plural porque creo que con el tiempo he intentado renunciar sobre la figura del artista como individuo, sino el pensar más en la práctica artística como una necesidad de generar comunidades. Y esas comunidades como intercambio de información y conocimiento. Por ya cerca de 10 años, no, incluso 10 años ahora, hay un gran aliado mío eh, del norte de España que vive en Alemania también, en donde gran parte del tiempo trabajamos juntos, en el cual hemos intentado generar modelos de pedagogía, modelos que de alguna manera sinteticen sistemas complejos y hagan visible estos entornos manipulados de los que hablé anteriormente. Y hemos creado interfaces para poder materializar esos fenómenos. Uno de ellos es esto que traigo aquí, que había pensado que esto que estoy haciendo sería el primer error. Es decir, el establecer una clara división entre el que está aquí y el que está allá. Y posiblemente quisiera romperlo ahora. Me sentiría mucho mejor si yo puedo estar de ese lado y pudiéramos establecer un diálogo mucho más directo. Es decir, al igual que yo, supongo que ustedes tienen muchas preguntas. Y más que abrir esas preguntas al final de este coloquio, yo las abriría ahora. O sea, ¿qué preguntas han surgido a lo largo de este día, por ejemplo? En mi caso hay muchas. O sea, la primera, o sea, que seguiría esta constante es qué hacer. Y por eso mencionaba, bueno, hacer. Utilizar literalmente el verbo hacer. Pero ¿qué significa hacer? Ahí sería el momento en que todo esto se complejiza. Entonces, pues bueno, decidí que en algún momento esto se vería interrumpido. Todo lo que yo podría decir finalmente pierde sentido por su propia presencia. Es decir, hay un momento en el que evidentemente alguien allá piensa que es un error, ¿no? Y se genera todo un momento en el que creo que es justo eso. Eso es, creo que, mi gran motivación, entender la práctica artística como un fenómeno situacional. Generar situaciones que alteran la percepción del que recibe, en plural, de quién recibe eso también, y renunciar a la tecnología. Básicamente ha sido un poco mi reflexión en los últimos meses, o tal vez diría años, y indagar mucho más en situaciones entre una persona y otra. Es uno a uno. Y creo que ahí es donde se establece un diálogo directo. En Berlín, en donde comparto mi estudio con Rosa Menkman en su última presentación en Chaos Computer Club en Leipzig, ella mencionaba que la figura del educador, del que educa, es un eje de transformación social. Y yo diría, estoy totalmente de acuerdo.
pero el que eduque también tiene una gran responsabilidad. El que tiene un micrófono tiene una gran responsabilidad. Y creo que, digamos, el trabajo que hemos desarrollado incluso juntos, Rosa y yo, en conjunto con otras personas, me hace entender la práctica también como un fallo, como un proceso de especulación que no lleva propiamente un resultado, sino ejercitar el proceso como tal. Entonces, digamos, en toda esa parafernalia de discusión y de posibilidades, de métodos, de posibilidades, digamos, surgen estas pequeñas interfaces que yo diría son interfaces especulativas. Básicamente lo que escuchamos ahora, como decía, es su propia presencia, o sea, más que su presencia, es cada uno de los teléfonos que están en sus bolsillos y que evidentemente cada uno de esos teléfonos tiene más información de lo que ustedes mismos piensan. Entonces, lo que hace esto es básicamente traducir esa información a un fenómeno acústico, en el cual eso invisible se muestra visible. En ese sentido es utilizar vibración como elemento casi visual. Y eso ha tenido otras salidas, digamos, ¿no? Y como les mencionaba en inicio, creo que en esta parte de mi trabajo hay un eje fundamental que es el intercambio de información. Es decir, es la necesidad de generar modelos pedagógicos de intercambio de conocimiento. Entonces, esto es una escuela R como tal y ha funcionado para pues establecer esos vínculos en diferentes latitudes y cada uno de esos vínculos funciona también como un nodo. Y es esta necesidad, como les mencionaba anteriormente, de generar comunidades, de generar comunidades de intercambio. Una de las grandes preguntas es cómo aproximar, digamos, esa complejidad o esa especulación en un fundamento gráfico también. Que la misma representación visual tenga su propia veracidad y hemos indagado en diferentes posibilidades. Una de ellas ha sido esta participación comunal, digamos, en donde cada una de las personas funciona como un hacedor y no solo como un receptor de información, en donde cada una de esas personas funciona también como emisor y receptor, y establecer modelos de intercambio de ese conocimiento. Pero finalmente hay, no sé, creo que es mi propia naturaleza, tendría que decirlo. El primero, no haber sido nunca un buen estudiante y ahora estar aquí reunido con gente que ha estudiado post. Y pues yo tristemente no pude terminar la preparatoria, ¿no? O sea, no es que no pude, simplemente creo que no quise, ¿no? O sea, para mí era una necesidad de observar el mundo, no tal cual, ¿no? O, mejor dicho, observar el inframundo de una ciudad como esta, que pues por fortuna tengo la ventaja de contárselos ahora, ¿no? Pero si les dijera lo que he visto, pues bueno, yo creo que hasta los espanto. Digamos, toda esa información ha tenido la necesidad de generar resultados en la forma de publicaciones que creo yo funcionan como vestigios en un mundo adulterado. Pero creo que, digamos, esta necesidad de generar situaciones o eventos en ocasiones requiere también de un formato diferente. Entonces mi conclusión fue esta necesidad de publicar, de generar objetos producidos en serie. O sea, no son objetos únicos como podría ser la producción de una obra artística como tal. Y pues bueno, el proceso ha sido bastante largo. Buscando esos formatos, cuál es el formato adecuado para cada uno de los principios que estamos manejando. Y funciona desde discos, desde servidores, desde páginas web, desde libros como tal, desde interfaces, desde objetos adulterados que promueven la no lectura y promueven la
introspección del objeto como tal. Pero quería mostrarles uno que fue producido con apoyo del Instituto 17 y con apoyo del Centro Multimedia, que pues bueno, fue un gran largo proceso, ¿no? O sea, que terminó en esta publicación, que la intención de la publicación como tal es que el objeto en sí es un receptor. Es una versión simplificada de esto, de forma tal que la persona que posee el objeto tiene la posibilidad de escuchar todo este entorno invisible que está simplemente en crecimiento constante de acuerdo a las tecnologías que se van desarrollando. Y por otro lado, también en mi caso, y creo que en la gente con la que trabajo directamente, en este caso con Víctor Mazón Gardoqui y Daniela Silvestrín, junto con quien hice esta publicación, era la necesidad de incluir el pensamiento de otra gente. Algunos de ellos han sido ya mencionados el día de hoy, y para mí creo que justo de nuevo regresa esta necesidad de generar comunidades, intercambio de conocimiento. En este caso, generar un vestigio que tiene ciertas particularidades, es decir, no es solo una publicación, sino es un medio que permite la traducción de esto que les he comentado. Y pues bueno, hay algunas imágenes que tengo aquí, de forma tal que podemos pasar el libro ahora y lo pueden ver ustedes. Pero digamos que esto ha sido algo que ha guiado lo que he intentado desarrollar actualmente en relación a una práctica artística paralela que tiene que ver también con la producción de objetos y no solo situaciones. Si, por ejemplo, lo que vemos aquí es el resultado de una aleación de elementos o de materiales expuestos a microondas o a radiación, y la misma radiación genera un cambio en la estructura molecular de esos elementos y hay un resultado físico. Esto tendría más que ver con un resultado escultórico, por ejemplo. Y hay otra parte que tiene que ver con una necesidad de interrumpir o de alterar físicamente entornos o espacios asignados. Es decir, es más algo que podría decir es un trabajo para sitio específico, pero en este caso en un contexto de galería, con Sofía Mariscal, que es la galerista con la que trabajo en marzo, en lo de que finalmente a partir de un proceso de diálogo ella pues me deja alterar físicamente su galería y ofrecer a venta estos objetos de cristal que por fortuna ha vendido, y no lograba yo entender cómo eso era posible, pero fue posible. Hay otra parte que tiene que ver más con la ausencia del individuo, o decir, la ausencia presente del individuo a partir de generar resultados escultóricos, o tal vez más en el entorno de una instalación o una intervención para sitio específico. Esto fue hecho en París, en donde digamos, el simple hecho de colocar ciertos materiales y exponerlos a presión genera un resultado físico como tal, y eso es lo que se exhibe en el entorno expositivo. Pero aquí es a donde quería llegar, en donde básicamente mi práctica completa ha cambiado. En los últimos meses hemos intentado desarrollar un programa de maestría en donde esto ha sido en colaboración con una universidad en Holanda, en donde la intención es que el estudiante no va a un aula, o sea, no va a un entorno académico en donde va a recibir o a ser expuesto a información con un grupo de personas que en teoría tendrían la información que esta persona necesita, sino a llevar al estudiante a zonas de conflicto. Una de esas zonas fue Shenzhen, en China. Después de eso, hubo un viaje a Helsinki, en Finlandia, y tomar un bote a Tallinn, en Estonia, para ir directamente a la planta de Nokia. Si yo menciono Nokia, la gente que está sentada aquí podría decir que Nokia es una compañía que produce teléfonos. Pero no, Nokia en sí produce cables. Y la pregunta aquí es cómo se producen esos cables, de dónde vienen esos materiales. Entonces, bueno, la intención es ir con los alumnos directamente a la zona
y trabajar sobre modelos de especulación, es decir, cómo producimos obra, cómo producimos modelos pedagógicos estando en una zona de conflicto. Pero, digamos, saltándome esta idea de Nokia y lo que implica Nokia y lo que implica hablar de Telmex en México, es decir, no es una coincidencia que uno de los hombres más ricos de este mundo sea mexicano y posea toda la industria de telecomunicaciones en México, América Latina y ahora en Austria o en alguna otra parte de Europa. O sea, no es coincidencia. Y esto que publicamos aquí tiene que ver con eso. Tiene que ver con indagación sobre esas estructuras de poder, invisibles, silentes pero mordaces. Tiene que ver con estas tecnologías de aislamiento, como decía, es decir, el hecho de que cada uno de nosotros tiene un teléfono móvil en la bolsa y que evidentemente genera una estrategia de control. Entonces, creo que en una de los ejemplos que Mónica puso era evidente en el momento en que dice sí acepto, bueno, o sea, lo que estás aceptando es que, pues bueno, o sea, simplemente toda tu estructura privada se vuelve pública o se vuelve parte de un monopolio y ese monopolio genera otras estructuras de poder invisibles. Entonces, esa es la indagación que hemos intentado profundizar, entender y problematizar también. Entonces, bueno, para hacer la historia larga, corta, llegamos a Shenzhen. Antes de eso, yo había decidido hacer un viaje en Asia, ir principalmente a Japón, cruzar Japón de sur a norte, principalmente una indagación sobre lo invisible. Y una necesidad inicial fue ir a una isla en Hachinohe, al norte de Japón, para encontrarme con una mujer que ciega de nacimiento y posee cierto conocimiento que a mí me interesa particularmente. Y esto fue porque a finales de los 90 mi primera aproximación con la tecnología fue basada en un intento fallido, yo diría, de generar entornos para poder hablar con niños con problemas de ceguera. Esto fue primero en la ciudad de Tijuana y después fue en el Centro de Capacitación Múltiple aquí en la Ciudad de México. Y fue ese momento en mi propia práctica en la cual yo quería básicamente domesticar algoritmos y hacer entornos tangibles para poder establecer vínculos emotivos con esta gente, que básicamente era una fascinación por sus métodos de escucha. Les cuento esta historia porque este viaje a Japón ahora fue básicamente asumir mi renuncia hacia tecnologías y mi apuesta hacia generar situaciones unipersonales, es decir, confrontaciones entre uno y uno. Entonces me interesa recordar eso, recordar ese fenómeno de escucha. Les estoy hablando hace, 20 años. Y regresar de nuevo a ser confrontado con una persona que nace ciega y que tiene un entrenamiento físico, a escuchar algo que me tenía que decir y algo que yo no iba a poder entender. Entonces eso fue una de las grandes motivaciones de hacer este viaje a Japón, cruzar de norte a sur para ir a Fukuoka y dar una plática sobre verticalidad y sistemas invisibles, esto que le intento hablar en la Universidad de Kyushu, en Fukuoka, en el Departamento de Diseño Acústico. Y después ir al sur de Corea a ver, creo yo, lo peor que he llegado de Europa a Asia. Hablábamos en la comida, en donde hay una observación en donde pareciera que en un entorno como México, una persona, digamos que en transición de clase baja, clase media o clase media alta, goza del derroche de recursos y goza de la necesidad de mostrar esa fuerza, digamos, ¿no? O sea, hablo de la muestra de marcas, de tendencias, de objetos, etc. Mi interés era observar eso de cerca. Y al llegar a Seúl, en el sur de Corea, me di cuenta que hay una parte del mal que se deposita ahí, pero no era todo. Después de eso, mi intención era ir a China
y observarlo más directamente en Beijing y Shanghai, y me di cuenta que tampoco lo había encontrado ahí. Entonces tuve que regresar y después hacer este viaje a Shenzhen, en donde creo que lo he encontrado. He encontrado realmente el origen del mal, yo podría decir, en términos tecnológicos. Y pues bueno, supongo que el proceso empieza desde la aplicación, de cómo entras a China, cuántas veces puedes entrar a China y después cómo indagar en el inframundo en China. Entonces, bueno, nuestra intención, íbamos Víctor y yo, era, pues bueno, no sabemos, vamos a encontrar al guía y ese guía nos va a mostrar el inframundo. Lo logramos. Creo que parcialmente lo logramos. Aparte de eso, obviamente llevamos a 4 estudiantes. Tomás Castro, que es una persona que tiene un estudio de diseño en Den Haag, en Holanda, Lust. Ahora el estudio ha cerrado por razones personales, pero Tomás es el director del departamento de diseño en artes, que es la universidad con la que estamos intentando desarrollar este programa. Y Tomás estuvo con estos 4 estudiantes por 10 días. Después llegamos Víctor y yo sin conocer a los estudiantes y estuvimos 10 días con ellos. Y después ellos estuvieron una semana solos. Nuestro interés principalmente era mostrar a los estudiantes nuestra forma de trabajo, nuestro propio método de investigación, que en ocasiones se acerca de forma casi inocente o podría decir perversa a los límites entre lo legal y lo ilegal. Hay una confrontación directa con sistemas, ¿no? Entre lo que es posible y no es posible hacer. Y es algo, creo yo, que he intentado indagar de forma diferente en los últimos años de mi práctica. Pero en un lugar como Shenzhen, en China, básicamente todo es posible. La cuestión aquí es cómo te comunicas con una persona que no habla inglés y que obviamente no habla español. Y básicamente nuestro método de comunicación a través de un teléfono, una aplicación, WeChat, ¿no? En donde nosotros hablábamos o escribíamos en inglés, la aplicación traduce al chino o en este caso al mandarín, y esta persona lee o escucha, contesta en mandarín y regresa la información a nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese proceso encontramos una persona que nos mostró realmente cómo funciona esta otra parte de este entorno, porque lo que tenemos que entender es que si hablamos de tecnología, gran parte de esa tecnología ha sido producida aquí, en Shenzhen. Es el borde con Hong Kong y es una ciudad que en los últimos 30 años ha crecido exponencialmente. Y una de las cosas que realmente me resultan alarmante es que, bueno, básicamente, o sea, la condición acústica de una ciudad como esa está basada en maquinaria de construcción porque es una ciudad en proceso. Y eso genera también resultados mordaces en términos sociales, ¿no? Esos resultados en los cuales, por ejemplo, el trabajador vive en la construcción. El trabajador trabaja, duerme, trabaja, duerme. Come la construcción y literalmente vive en la construcción. Y pues bueno, evidentemente al verlo tan de cerca genera un desacuerdo. O sea, no puede haber realmente una visión amable de esto que ocurre en el mundo y es por eso que creo que mi práctica se vuelve bastante tosca también, ¿no? O sea, se vuelve... Yo quisiera pensar que tiene una sutileza tosca. O sea, casi a nivel de paradoja, o sea, que existe esta posibilidad de mostrar la atrocidad a partir de la belleza. O sea, que es esta necesidad también de acudir a valores estéticos y en función de eso hablar realmente o señalar ciertas problemáticas. Y es por eso que mencionaba que el estar aquí con ustedes obviamente me hace sentir mucho mejor. O sea, porque lo que veo es un grupo de gente que problematiza, que indaga en posibles soluciones a nivel especulativo y que comparte y distribuye su conocimiento. Es algo que en el terreno artístico no sucede. Y posiblemente a partir de eso mi lista de enemigos crece, pero les diría que en el entorno artístico básicamente hay endogamia. O sea, no hay autocrítica, no hay reflexión social,
Y yo esperaría que eso genere también un cambio. Es decir, hay un lugar para todos, ¿no? Y que si de pronto la respuesta o la actitud es la negación ante lo que ocurre en el mundo, supongo que eso también genera cierta actividad. No es que eso no sea válido, simplemente es lo que no me interesa hacer. Entonces, regresando a la historia de Shenzhen, indagamos en eso para desarrollar esto que traigo aquí. Eh, es un proyecto en proceso que ha sido bastante extenso. En principio tendría que haber sido terminado el año pasado, pero por un lado el nivel técnico y por otro todas las personas que están involucradas en esto, pues bueno, ha sido básicamente imposible terminarlo. Pero quisiera explicar a grandes rasgos de qué se trata esto. La intención es, digamos, una extensión de esto que nombramos Limen y, digamos, el título Limen refiere a los límites de percepción humanos. O sea, es esta idea de borde, digamos, y tiene un subtítulo, Ecología de Transmisión, en el cual le invitamos a 4 autores a, digamos, problematizar el fenómeno de contaminación electromagnética desde diferentes perspectivas. Eh, por ejemplo, en el caso de Teresa Dillon, que es una persona que trabaja más en el ámbito social, es una narración casi en primera persona de visitas que hizo a nuestro estudio en Berlín. Uwe Kruger es una persona que trabaja en el ámbito de la investigación periodística, en donde hace aseveraciones sobre las implicaciones que tiene la publicación científica de temas como este, es decir, de forma literal pensar que el sobreuso de teléfonos móviles puede generar cáncer cerebral, ¿no? Y cosas de ese tipo que en el entorno científico es bastante delicado pronunciar directamente. El caso de Timothy Morton es más obviamente un entorno filosófico, en donde esta idea de ontología orientada a objetos se refiere en este caso a esta contaminación electromagnética de la que les hablo. Y Daniela Silvestrin, que ha sido pues mi aliado y cómplice ya por muchos años, escribe también una introducción larga en donde da, digamos, una serie de datos que son necesarios para entender de lo que estamos hablando. Entonces, lo que conlleva es esto que hemos nombrado meta, y tiene un subtítulo. Algo en español podría ser como trazando saberes desconocidos. Y una de las grandes intenciones es, digamos, incidir en eso que sabemos y que desconocemos que sabemos. Y sabemos que las cosas están muy mal, pero no sabemos exactamente qué es de todo eso, qué es lo que está peor. Entonces, lo que hemos intentado es, por un lado, indagar los límites de una publicación, y es por eso que llegamos a Shenzhen también, para producir parte de los componentes electrónicos que tiene esto. Entonces, a grandes rasgos, este es un servidor, ¿no?, que aloja información y que por otro lado provee luz que hace visible el contenido del libro, es decir, el libro en sí, la parte impresa del libro. Vemos algo como esto, es una página en blanco, pero con la luz nos deja ver digamos, el contenido impreso en la publicación. No sé si esto se vuelve casi una parodia y un performance, y lo que yo veo es completamente diferente a lo que ven ustedes, pero ahora voy a poner la parte que tengo aquí en mis manos para que lo puedan ver. Entonces, bueno, el libro está, o es libro, mejor dicho, el proyecto o esta investigación editorial está compuesta por 3 fases. Una es contenido impreso, o sea que este es básicamente el DOMI, porque ahora está en proceso de impresión en Berlín. La otra es esto, que funciona como, digamos, un contenedor virtual de información y una página web. Entonces, bueno, para lograr eso, obviamente tuvimos que indagar de forma directa en lo que es posible producir en China. Y creo que parcialmente logramos producir esto que buscábamos. Logramos que
las personas que producen esa tecnología desarrollaran algo específicamente para nosotros, es decir, estábamos buscando algo que principalmente en Europa y posiblemente en Estados Unidos, México, no era posible producir, por lo cual tuvimos que ir a China directamente. Y como les decía, yendo con los estudiantes y mostrándoles ese proceso. Pero parte de ese proceso lleva un arreglo de otro tipo de negociaciones. A nivel anecdótico es, por ejemplo, el hermano de Víctor encontró un iPhone en algún lugar en Italia y como ustedes saben, los nuevos teléfonos pueden ser bloqueados. Si lo roban, lo pierden, simplemente lo bloqueas y nadie lo puede usar. Entonces ese fue, digamos, el primer ejercicio. Pensar en clonación como posibilidad y lo que hicimos en Shenzhen fue llevar a los alumnos a ver cómo se cambia el motherboard de un teléfono. Y digamos, dentro de mi manera de ver procesos, creo que es un acto que tiene una belleza enorme. O sea, el ver cómo una persona, por un lado, tiene una habilidad técnica, un conocimiento técnico, y por otro, tiene una relación subversiva con el entorno absoluta. Hay una declaración literal de desacuerdo. Y es algo que ocurre mucho en un lugar como Shenzhen, ¿no? O sea, porque esta gente es algo que no es muy lejano a lo que vemos en la Plaza de la Computación aquí en la Ciudad de México, pero exponenciado 100 veces. Y esta gente básicamente renta un pequeño lugar en donde ofrece servicios para cambio de motherboard, para cambio de pantallas, para cambio de memorias, para, en fin, ¿no? O sea, todo lo que ustedes puedan pensar que es posible, es posible. Entonces, gran parte de ese modelo pedagógico que estábamos intentando era pensar los límites de clonación. Es decir, yo llego con un circuito electrónico y le digo a esta persona, quiero una copia exactamente de esto. Solo cámbiale el nombre. Y es posible hacer algo así como esto que les describo en China. Entonces, digamos, esa es la parte, esa parte pedagógica de enfrentarse a ese entorno. Primero, solucionar un problema de comunicación, o sea, cómo es posible establecer comunicación directa con las personas ahí y producir obra a partir de esto. Como un detalle, uno de los proyectos que se desarrollaban ahí, tenemos que imaginar en este caso, digamos, el estereotipo de una persona que creció en Holanda y que nunca salió de Europa, ¿no? Y que tiene 19 años y que se enfrenta con un monstruo como China, ¿no? O sea, es decir, ¿qué ocurre a nivel emocional ahí? Si para mí, siendo animal, digamos, creo yo, salvaje, y ir a un lugar como China se convierte en casi un proceso de no digestión, digo, para estos pobres era ya un entorno de crisis y colapso, ¿no? Entonces, pues sí, pobrecita lloraba, literalmente, ¿no? Era decir, bueno, ya no puedo más, ¿no? Pero el proyecto que desarrolló tenía que ver con Tinder y supongo que ustedes saben de qué se trata esto. Pero lo que yo no sabía es que es posible tener Tinder en China con VPN, ¿no? Es decir, hay un proceso de regulación en donde Google no existe en China, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente hay formas de acceder a todos estos monopolios, que a mí me resulta fascinante, ¿no? O sea, hay una declaración literal de desacuerdo. Entonces esta persona, pues bueno, desarrolló un proyecto en Tinder en China, en donde todas las citas que tenía eran, por un lado, a partir del teléfono, usado como traductor, es decir, siempre había un intermediario y el proyecto se convierte en la documentación a partir del teléfono y todo este, digamos, podríamos llamar coqueteo con el otro a partir del medio. Entonces hay una cosa ahí crítica, contextual, fenomenológica, en fin, hay muchos niveles que podríamos analizar ahí, pero digamos la intención real es esa, ¿no? O sea, la intención es llevar a la persona, someterla a ese proceso, casi indigestarla y a partir de eso generar una catarsis y sobre esa catarsis producir obra. Entonces, pues bueno, ha sido eso lo que hemos estado haciendo en el último periodo. ¿Qué resulta en esto? Resulta en esta plataforma que les menciono ahora,
que en principio, digamos, esto sería como una pre-presentación porque la cosa no está terminada. Lo presentamos ahora en Transmediale, en Berlín, el 4 de febrero, y después en Ámsterdam a finales de febrero, en algo que también quería compartir con ustedes. Es decir, como vemos aquí, hay alianzas y mi interés es también generar esas alianzas. Entonces, lo que hemos intentado es generar esta plataforma en donde convergen diferentes intereses, obvio, pero diferentes instancias. Entonces, por un lado es esta universidad en Holanda que les mostraba y les comentaba. Por otro es esta otra plataforma también en Holanda que generó a lo que nombraron Sonic X Academy, que digamos es muy cercano a un formato de festival en donde esta persona, Rosa Meckman, que les mencionaba, con quien comparto mi estudio, en ocasiones trabajamos, fue una de las personas que desarrolló esa plataforma, donde hay talleres, hay una especie de simposia, donde hay procesos de discusión como este, hay ponencias, etcétera. Entonces, digamos, ellos han apoyado esto, han apoyado esta necesidad de generar este programa de estudios superiores en diferentes lugares. Hay gente en París que ha estado también en el Centro Multimedia, creo el año pasado, con quien he trabajado ya hace bastantes años. Hay gente en Viena trabajando también, digamos, más en un entorno de cryptocurrencies o criptomonedas, Bitcoin y todo esto. Y esto me lleva a también narrar otra parte del proceso, porque digamos, esta idea de generar comunidades y de establecer vínculos entre personas y entre modelos de aprendizaje, etcétera, nos llevó a, por ejemplo, en una de esas colaboraciones con esta organización en Viena, conocimos a una persona, pero de forma virtual, nunca la conocimos físicamente. Es un fotógrafo que también es programador, vive en Nueva York, y en algún momento se enteró que íbamos a Shenzhen a producir parte de esto, y de pronto llegó. O sea, llegó y por fin nos conocimos ahí. Es decir, bueno, tú eres ese con el que nos escribimos y tú eres que... Sí, bueno. Y él hizo un ensayo fotográfico sobre todo ese proceso, sobre el cómo establecer vínculos con estas personas en China. Entonces ahí está otra parte puramente visual, en donde esta persona fue solo a documentar ese proceso. Obviamente no hay dinero para pagarle a esa persona, no hay posibilidad de llevarla de Nueva York a Shenzhen, etc. Y la pregunta es, ¿por qué esta persona hace esto? Y la respuesta es por convicción. O sea que esto está basado en convicción. Es un acto de credibilidad absoluta, que lo que hacemos tiene un valor y una necesidad de hacerse. Y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes, que antes de cualquier cosa se requiere convicción para hacerlo. Cuál sea la salida, cuál sea el método, cuál sea el proceso, cuál sea la relevancia, es otra historia. Pero creo yo que lo primero es un acto de convicción. Yo diría que tiene algo que ver con el amor. Es como el estar enamorado de algo o de alguien. Es decir, yo te amo y punto. Es eso, ¿no? Es muy cercano a eso. O sea, ¿cómo describir eso? Pues bueno, ustedes que analicen esas cosas, pues bueno, me lo pueden explicar mejor, pero yo no puedo todavía. Pero en fin, estamos en este proceso en donde, bueno, esta cosa ya salió del horno, ya está siendo impresa, pero aquí es donde entra la paradoja, aquí entra la contradicción de todo esto. Por un lado está esta idea de generar un libro vacío, digamos, ¿no? En donde hay un primer conflicto con el usuario, es decir, tú compras un libro o lo recibes o en fin, y no hay nada. O sea, no hay absolutamente nada. Es un medio dependiente, creo yo, lo que pasa con una instalación interactiva. Perdón por la gente que trabaja con tecnología, pero es eso, ¿no? Es como tener un niño chiquito, no lo puedes dejar ahí, ¿no? O sea, al niño hay que darle de comer y hay que atenderlo y tal, ¿no? O sea, ahí es uno de mis grandes acuerdos, pero también mis grandes paradojas, ¿no? Estamos creando exactamente lo mismo. Esta cosa sin esto no funciona, ¿no? Pero
hay, creo yo, una decisión consciente de ejercitar justo el valor de la paradoja, ¿no? Y entender eso como sistemas de conocimiento como tal también. Entonces, pues bueno, llegamos allá para desarrollar esto que vemos aquí, que en principio podría ser muy abstracto y no es necesario yo explicárselos ahora. O sea, lo que les puedo decir es que esto tiene cierta cantidad de memoria y que el principio es que una vez que la persona posee esta publicación y que decide prender esto, todo lo que está impreso aquí se muestra públicamente en un nodo abierto en Internet, en donde cualquier persona en 100 metros a la redonda puede accederlo. Es decir, el conocimiento se abre, ¿no? O digamos el contenido de esta publicación se abre y una persona completamente ajena al tema, a la relación con el usuario, etcétera, puede acceder a ese conocimiento. Pero por otro, la persona también es sometida, ¿no? Es decir, una vez que esa persona accede, extraemos sus datos y los mostramos. Decimos quién es esa persona, o sea, qué ha visitado. Ahora estamos intentando con gente en Francia que tiene otro tipo de conocimiento que yo y la gente con la que trabajo no tiene, ser mucho más intrusivos, ¿no? Y realmente develar la baja privacidad que tenemos, ¿no? Es decir, el sistema de seguridad muy bajo, en donde de pronto cuando te lo muestran de forma tan literal creo yo, no ni siquiera violento, es simplemente ya abrumador, ¿no? En donde la intención es simplemente mostrarlo de forma literal, ¿no? Sí, es justo el proceso que hemos llevado. Entonces, bueno, esta imagen, o sea, pensando en que lo que yo veo aquí no es lo mismo que están viendo ustedes allá, es básicamente el método de impresión que usamos para esto. O sea, lo que hicimos es trabajar con una tinta para seguridad que es utilizada en divisas, de forma tal que la tinta requiere cierto rango de frecuencia para ser visible. Y la pregunta aquí es, ¿qué es esto que llamamos meta? Y espero que puedan leerlo en estas pequeñas letras, que tengo esta tendencia de utilizar el puntaje más pequeño. No sé por qué, es que a mí me gusta de que sea muy pequeño ahí, pero bueno. Si no, se las voy a leer. O sea, digamos, este fue como el epílogo que escribimos. Digamos que meta es un reflector en forma de publicación. Es una refracción asimétrica. Es una guía opaca para un mundo que requiere más de 5 sentidos. Resume una indagación sobre lo invisible. Explora los límites de los medios impresos y las complejidades físicas de la modulación de frecuencia. Es un proxy para la diseminación de información. Es un modelo de pedagogía abierto, regulado por pares. Es una plataforma que ofrece perspectivas críticas sobre las transformaciones impuestas por la militaria tecnocientífica. Se aproxima a los medios tácticos como estrategia o estética situacional. Discute y analiza nuevos regímenes de conocimiento e información. Rastrea la exponencial adulteración de las normas, las imposiciones de poder y las metodologías para el control social. Es un organismo que ingiere, ruge y eructa restos de la decadencia y la esperanza humana. Es un flujo en reflejo. Es un giro nervioso que se abofetea a sí mismo. Es un gesto que alude al valor de la comunidad como una herramienta para la transformación social, apostando a una investigación sobre la facultad de verdad. Es un desacuerdo sobre un tiempo fascinado por una sobria y hastiada parafernalia, el tráfico de datos altamente sofisticado y la computación en la nube. Analiza cómo la manipulación actúa como extensiones para dividirnos y aislarnos. Exhibe reflexiones sobre superficies controvertidas y congestionadas que despliegan la dominación vertical de nuestro mundo. Se acerca al diseño como proceso. Revela acuerdos de espectros ocultos y exige su inevitable aclaración. Confronta proporciones irregulares de poder.
Expone ambivalencias de información engañosa mediante el intercambio de expectativas. Reflexiona sobre las ruinas creadas por la presencia humana en una línea de tiempo de abuso y engaño. Es una flema. Y yo quisiera terminar con eso. Esta es mi página web si alguien quiere más, quiere indagar más sobre el trabajo que he desarrollado, y pues yo lo abriría a ustedes ahora. Gracias.